Hola, bienvenidos a un capítulo más de visualbasic.net. En este capítulo vamos a ver estos 4 puntos. Vamos a ver el primero de ellos, que es cargar una foto. Vamos a ver este control. Primero que nada voy a reubicar estos controles. Voy a ponerlo en la parte de arriba. De esta forma para que insertemos un control más, el que nos va a permitir cargar una foto. Lo vamos a dejar más o menos en esta ubicación y vamos a buscar un control para cargar esa foto. Vamos a buscar aquí en nuestro cuadro de herramientas un control que se llama Picture Box. Este que nos va a permitir cargar una foto. Vamos a ubicar más o menos por ahí. De este hay una propiedad que se llama Size Mod y su evento click. Vamos a buscar esta propiedad Size Mod y a esta le vamos a cambiar a Stretch Image para que esto haga que la imagen se ajuste a este tamaño y no se vea distorsionada. También hay otra propiedad size, que esto lo vamos a dejar cuadrado de esta manera. Vamos a dar doble clic. Primero vamos a renombrar. Vamos a decirle que se va a llamar Picture Box Foto. Lo voy a dejar con ese nombre y voy a dar doble clic para entrar al evento clic de este control. Voy a copiar este código que es el que ya tengo previamente trabajado y vamos a ver qué dice este código. Esta línea de código nos va a permitir abrir un cuadro de diálogo donde vamos a seleccionar nuestra imagen. Esta línea de código nos va a permitir mostrar archivos de tipo JPG. Aquí le estamos diciendo en esta línea de código que si el resultado de seleccionar una imagen es OK, o sea, si ha seleccionado una imagen, nos va a cargar en este control PBX Photo, que es el nombre que le pusimos a este control, PBX Photo, que nos cargue la imagen que seleccionamos en el cuadro de diálogo. Vamos a cambiarle su propiedad backcolor a un color más oscuro porque al momento de correrlo no se muestra porque es transparente. De esta forma vamos a ver en dónde está ubicado y vamos a dar clic en ese control para que nos abra el cuadro de diálogo. Si damos un clic, se nos abre este cuadro de diálogo y aquí nos va a permitir seleccionar una imagen, la imagen que vamos a poder subir. Voy a seleccionar una imagen cualquiera para que veamos que ya se muestra esa imagen con el código que acabamos de implementar. El segundo punto
hay un control que se llama panel. Voy a mover todos estos controles, voy a bajarlo un poco más y voy a buscar en el cuadro de herramientas este control que se llama panel. Este control lo voy a ubicar más o menos por acá y lo voy a hacer de este tamaño. Bueno, el tamaño no importa, ya que vamos a usar una propiedad que se llama doc. Aquí lo estamos viendo, esa propiedad doc. Y le vamos a poner un backcolor con estos colores. Buscamos la propiedad doc y vamos a seleccionar esta de la parte superior para que esta se nos posicione en la parte de arriba y en su propiedad backcolor vamos a pegar esos números, esos colores RGB que vimos en este bloc de notas. Este 85, 90, 100. Aquí lo vemos en su propiedad backcolor. Eso nos muestra una barra superior de un color oscuro y vamos a ver nuestros botones que vamos a utilizar en este formulario. Este control lo voy a mover más o menos en esta parte y vamos a buscarle unas propiedades. Vamos a buscarle, vamos a darle efectos y para eso vamos a hacer uso de sus propiedades. Su propiedad backcolor le vamos a dejar la misma que tiene nuestro panel para que únicamente veamos el icono y el texto que tiene ese botón. Con la propiedad flag style y flag appearance vamos a darle una apariencia a ese botón. Esta propiedad flat style le vamos a dejar en flat para que únicamente veamos el, el control y vamos a buscar esta de flat appearance y a esta vamos a buscarle esta propiedad que se llama mouse down backcolor y le vamos a poner estos colores RGB. Aquí lo vamos a pegar. Ok, vamos a quitarle este borde, el border size, para que no se vea el contorno. De esta forma vamos a mostrar este control. Vamos a duplicarlo, vamos a pegarlo varias veces para que podamos hacer uso de nuestros siguientes botones. Este le vamos a llamar nuevo en su propiedad text. Ok, este nos va a permitir seleccionar un nuevo registro. Este lo vamos a ocupar para modificar y este para eliminar. Vamos a cambiarle sus iconos. Recuerden en la propiedad image como lo hicimos con el primer botón, con el botón guardar. Este de nuevo
Aquí tengo un icono que se llama nuevo. A este vamos a buscarle un icono para modificar. Modificar. Y el último para eliminar. Este icono. Aquí nos está quedando un poco pegado. Recuerden que en el botón guardar le dimos un espacio, dos espacios. A este le daremos un tercer espacio. Este también le vamos a dar uno, 2, 3. El nuevo 2. Más o menos así quedaría esta barra, esta barra superior donde nos va a permitir darle una apariencia a nuestros botones. Vamos a verlo en ejecución. Bien, ahí lo tenemos. Si se dan cuenta, cada vez que vamos pasando por cualquiera de estos botones, se va iluminando. Eso nos permite esta propiedad, Mouse Down Back Color, para que pues le dé una apariencia diferente. Incluso esta quizá lo podemos hacer un poco más pequeño para que no se vean los contornos. Esto ya es al gusto de cada uno de ustedes. Vamos a descargar nuestra base de datos que vamos a usar con este pequeño proyecto. Más adelante veremos si continuamos con esta base de datos o usamos otra. Esta base de datos es bastante fácil de implementar. En este capítulo únicamente vamos a instalar esta base de datos. Vamos a escribir en nuestro navegador SQLite Browser y vamos a abrir esta página que se abre. Aquí en Download vamos a descargar de acuerdo a nuestro sistema operativo. Yo estoy ocupando un Windows de 64 bits. Ocupo esta para descargar. Ya lo tengo instalado. La instalación es muy simple. Únicamente ejecutamos ese archivo que se descarga y se selecciona la instalación. A mí me parece que ya lo tengo instalado, únicamente me aparece Repair para reparar, pero a ustedes les va a aparecer la opción de instalar. Únicamente le dan Next, Next y eso sería todo. Buscamos escribimos SQLite y donde se nos abre vamos a ejecutarlo. Esta que dice DB Browser SQLite. Se nos va a abrir este manejador de esa base de datos. Aquí vamos a poder crear nuestra base de datos. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. En este capítulo hemos visto estos 4 puntos y en el siguiente capítulo vamos a ver ya la forma de conectarnos a esta base de datos. Muchas gracias por estar detrás de este contenido y los espero en el siguiente capítulo.